Saludos jóvenes, tal como acordamos, vamos a explicar el tema de los algoritmos de distribución de plantas. Esto significa los métodos de distribución de plantas. Vamos a ver los más conocidos, los más importantes. Trataré de ser lo más explícito. De todas formas, más adelante podemos desarrollar más ejemplos. He dividido todo este tema, es un poco largo, en 5 partes, 5 videos, separando en cada video diferentes métodos. Hay más de 5 métodos, por lo tanto, en algunos videos estaré juntando 2 métodos de los que sean más cortos. Bueno, primero un concepto básico. ¿Qué es un algoritmo? Ustedes saben que es un conjunto de pasos para resolver un problema. Y cuando hablamos de algoritmo para la distribución de plantas, nos referimos a un procedimiento, a ese conjunto de pasos para resolver el problema de distribución de plantas. Esos algoritmos o métodos se basan principalmente en la calificación de cercanía, que no es más que, digamos, el valor que le damos de importancia a que 2 departamentos estén cerca. Recuerdan que lo clasificábamos con las vocales A, E, I, O, U, en función a si era muy importante que estuvieran juntos o si no era importante que estuvieran juntos o adyacentes esos departamentos. También estos algoritmos se basan, como dice acá, en la intensidad del flujo de materiales. Acá podemos ver que esto se refiere a la tabla desde Asia, donde poníamos los valores en cantidades de flujo desde todos los departamentos hacia todos los departamentos. O sea que en conclusión, estos algoritmos van a utilizar una de estas 2 informaciones o ambas informaciones en algunos casos. Por otro lado, la clasificación de los algoritmos de distribución de instalaciones se trata de que depende del tipo de datos para ver cómo vamos a abordar el problema del problema de distribución de la planta. Tenemos datos cuantitativos, que es cuando utilizamos el flujo de materiales en cantidades cuantificables, y cualitativos, que cuando ponemos una calificación de cercanía, una letra que denomina el nivel de importancia que tiene un departamento y otro de que estén cerca. Otra clasificación es en función a la forma de la distribución. Hay una forma discreta y continua. Ustedes saben que por concepto discreto se refiere más que nada a valores enteros, y continuo ya a valores más exactos. Entonces, cuando hablamos de distribución de planta, vamos a tener métodos, algunos, que trabajan una distribución discreta, lo que nos daría una aproximación a lo que sería la distribución de planta definitiva. La definitiva siempre tiene que ser una distribución continua. Por lo tanto, si hacemos una distribución discreta, que es una aproximación, debemos convertirla en una continua. Sin embargo, hay algunos métodos que directamente te dan una distribución continua. Básicamente son los conceptos que vamos a estar manejando. Ya en la medida que veamos algunos métodos, ya le iré introduciendo otros conceptos. Vamos entonces al primer método. Bueno, perdón, me faltó algo. Algunos métodos se refieren también a si es una construcción o un mejoramiento. Eso lo que significa es que hay métodos que abordan para poderse ejecutar, se basan en datos
de pronósticos, es decir, no en datos de una distribución que ya existe, sino en datos de la cantidad que se va a producir, los flujos y demás. Es como cuando vamos a hacer una distribución desde cero, nueva, no tenemos nada de referencia anterior. Y otros métodos también abordan mejoras de distribuciones que ya existen. Para eso deben darnos una distribución inicial, la cual analizamos y entonces aplicamos el método buscando una mejor forma de hacer la distribución. Bien, en este primer video vamos a ver el método de intercambio pareado. Vamos a ver en qué. Hay algunas restricciones o especificaciones necesarias para este método que deben darse. Por ejemplo, una restricción es que las áreas que vamos a distribuir deben ser de tamaño similares o iguales. Entonces, basándonos en minimizar los costos de los recorridos de los materiales entre los departamentos, es que vamos a llegar a la mejor distribución. Se hace intercambio en pares, por eso su nombre, intercambio pareado. Se hacen todos los intercambios factibles en las ubicaciones para cada combinación de los departamentos. Entonces, eso nos va a arrojar un costo mínimo, pero vamos a seguir un procedimiento de manera que en la menor cantidad de pasos posible podamos llegar a ese costo mínimo. Para eso, primero necesitamos tener dos matrices principales, la matriz de flujo y la matriz de distancia, con el cual vamos a calcular los costos. Ustedes saben, bueno, el costo total de manejo de materiales viene dado por tres variables principalmente, que es la cantidad de material que se va a mover, la distancia que se va a mover y obviamente otra variable es el costo unitario ya de moverlo, de mover cada carga cierta distancia, y eso va a depender del método que tengamos para mover esos materiales, si es automatizado, si es manual, qué nos cuesta el equipo que vamos a utilizar o el tiempo y esfuerzo de las personas que van a trabajar ahí. Entonces, pero vamos a obviar por ahora la variable de costo unitario, porque vamos a asumir en este caso que el método con el que se van a mover todos los materiales de un departamento a otro será el mismo. O sea, van a utilizar, si es un equipo, el mismo equipo, si es un personal, el mismo personal, aunque en la práctica sabemos que eso no ocurre siempre así, pero para fines de explicar y no complicar el método y lo puedan entender más fácil, vamos a asumir que para mover los materiales vamos a utilizar digamos, las mismas formas, los mismos equipos y el mismo método de hacerlo. Por lo tanto, el costo será igual, sin importar desde o hacia dónde se mueva el material. Ahora, sí va a depender de la distancia que se va a mover, eso sí es una variable que vamos a tomar en cuenta, y de la cantidad que se va a mover. Entonces vamos a trabajar solamente con esas dos variables, flujo y distancia. Vamos a buscar entonces los intercambios pareados, factibles de la distribución inicial. Fíjense que este método, como lo expliqué en la introducción, es uno de los cuales se va a utilizar para mejoramiento, o sea, para mejorar una distribución que ya existe. Este método comúnmente no se utiliza para distribuciones nuevas. Debemos tener una distribución inicial que puede ser una propuesta y entonces en función de esa buscamos una mejora. Entonces, este paso 2 se refiere a eso, a que hacemos los intercambios pareados factibles de esa distribución inicial que deben darnos. Luego calculamos el costo total para cada intercambio que hayamos establecido en esa distribución inicial. Cada intercambio en par, de 2 en 2.
Luego calculamos el costo para cada uno de ellos. Entonces elegimos el intercambio con menor costo. Y entonces hacemos esa distribución con ese intercambio como la nueva distribución inicial. Y a esa nueva distribución inicial volvemos otra vez acá y repetimos los pasos 3 y 4. Calculamos a cada intercambio factible de esa nueva distribución cuáles son sus costos. Y de nuevo buscamos el costo mínimo. Si el costo no supera, o sea, no es menor que el intercambio anterior, entonces nos quedamos con el intercambio anterior. O sea, vamos a verlo con un ejemplo. Yo sé que es sería un poco extenso y un poco difícil de entender viendo así como están únicamente los pasos, pero estoy seguro que con el ejemplo ustedes van a entender. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Dice, considere 4 departamentos del mismo tamaño. Aquí tenemos 4 departamentos. Pueden ser un área de la empresa, no tiene que ser esa obviamente toda la empresa. Esto puede ser un módulo o varios módulos de producción que tú tienes y trabajan de manera, digamos, coordinada entre ellos. La idea es que estos módulos, estas áreas, deben ser aproximadamente iguales para que puedan intercambiarse y no altere digamos, la posición que tienen los demás. Dice, los flujos de materiales entre departamentos y la distribución existente se presentan a continuación. Aquí están los flujos. Esta es la tabla desde Asia, que nos dice la intensidad de flujo que hay desde un departamento hacia otro. Y aquí tenemos la distribución inicial. Fíjense ustedes que no me dan distancia, pero ustedes verán más adelante cómo vamos a trabajar esta parte. Bueno, vamos a ver. Ok. El primer paso es determinar el costo de la distribución actual. La distribución actual que nos dieron fue esta. Departamento 1, 2, 3 y 4. Alineaditos en orden. Así. Y esta es la información de flujo desde y hacia los departamentos. O sea que desde 1 hacia 2 hay un flujo de 10. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a realizar, recuerden que como dato necesitamos las variables de distancia. Solamente tenemos la variable de flujo. Necesitamos distancia para poder obtener el costo total, que es el flujo por distancia. Pero aquí ustedes notan que no nos dieron distancia. Pero como los departamentos son iguales, fácilmente yo puedo asumir que la distancia que hay de 1 hacia 2 es la misma distancia que hay de 2 hacia 3, que es la misma que hay de 3 hacia 4. Entonces, la distancia que hay de 1 hacia 3 es 2 veces la distancia que hay de 1 hacia 2. O sea, que son directamente proporcionales. En ese caso, yo puedo poner un valor que me convenga. Porque yo lo que ando buscando es no calcular un costo financiero real, sino un costo que me ayude a tomar decisiones. Entonces, ese costo, como va influido por el flujo, por la distancia en este caso es directamente proporcional a la posición que tiene. Entonces, me conviene tomar un valor que sea fácil para mí. Yo puedo asumir, por ejemplo, que de departamento 1 hacia el departamento 2 hay una distancia de 1. Un pie, 1 metro, 1, lo que usted quiera, no importa. Aunque sabemos que no tiene sentido que entre un departamento y otro haya una distancia de 1 pie o de 1 metro. Pero de 1, igual pudo haber sido de 20 metros, de 25, de 23.5. Eso lo que haría sería complicarme más el ejercicio, hacerlo más largo, con más cifras. Pero si del 1 al 2 es la misma que de 2 al 3, entonces me conviene poner que mi valor es 1. De 1 al 2 hay una distancia de 1,
del 2 al 3 una distancia de 1, del 3 al 4 una distancia de 1. Por lo que quiere decir que de 1 a 3 hay una distancia de 2 y de 1 a 4 hay una distancia de 3. Entonces con esa suposición que estamos haciendo de una distancia de 1 entre un departamento y otro, podemos entonces construir la tabla de distancia. Aquí podemos ver de 1 a 2 una distancia de 1, de 1 a 3 una distancia de 2 y así sucesivamente. Tenemos ya mi tabla de distancia y mi tabla de flujo. Esas son las dos informaciones que necesito para calcular el costo total. Multiplicando esas dos matrices tenemos lo siguiente: que el costo para la distribución, le estoy poniendo ese subíndice así para mayor facilidad ilustrativa a qué distribución se refiere. Costo total de la distribución 1, 3, 4, como se ve ahí, es 10, o sea, la celda 1,2, como se ve aquí, 10 flujo, ¿verdad?, por distancia, por la 1,2 acá por 1, más 15 por 2, más 20 por 3, y así sucesivamente hasta agotar todos los valores. Puedo notar entonces que el costo total para esta distribución es 125. Esa es el costo de la distribución tal cual nos la dieron, la original, la cual yo debo mejorar. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente paso. Para eso vamos a hacer entonces ahora todos los intercambios pareados posibles en esa distribución que estamos viendo acá originalmente. A esos intercambios posibles de esa distribución inicial le vamos a llamar primera interacción. La primera interacción involucra todos los intercambios pareados posibles. Yo puedo cambiar 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4 y 3 con 4, tal como se ve ahí. Bien, ¿qué hago ahora con eso? Tengo que empezar a intercambiar cada par y calcular el costo total involucrado a ese intercambio que acabo de hacer. Sé que están pensando ahora mismo que eso es un poco largo, pero ustedes verán que no, que al principio se ve así, pero después que usted aprende y coge la práctica es rápido. Además, más adelante se van repitiendo muchos intercambios que ya hemos realizado. Vamos a ver. Si cojo el primero, 1 con 2, implica yo cambiar el departamento 1 y el 2, cambiarlo de posición para que quede de esta forma, ¿verdad? Estamos hablando de este primer intercambio solamente. Si hago ese primer intercambio y calculo y pongo las dos matrices tomando en cuenta la posición que tienen ahora, de 2 a 1 es 1, de 2 a 3, y manteniendo la relación que hay de flujo entre los departamentos, fíjense que cambió el orden, por lo tanto tengo que tener cuidado aquí al cambiar los flujos. Entonces ahora, cuando yo calculo de nuevo la multiplicación de esas matrices, me doy cuenta de que aquí tengo 10 por 1, más 10 por 2, más 5 por 3, y así sucesivamente hasta tener un costo de 105. Si recuerdan, la inicial era de 125, quiere decir que ya estamos obteniendo en esta primera interacción un menor costo. Pero esto no significa que no pueda encontrar otro menor por acá, o sea que necesariamente tengo que probarlo todos para ver si encuentro una menor que 105. Cuando encontremos una menor, la menor de todas, entonces todavía esa no será la solución final. Tenemos que comprobarla haciendo una siguiente interacción para ver si esa siguiente interacción
no supera esa que ya habíamos conseguido. No se desesperen, que más adelante van a entender lo que les estoy diciendo. Ahora, anoten eso por ahí. Estas son los intercambios de la primera interacción, ¿verdad? Porque no voy a volver atrás con esta parte hasta que no agote todos los intercambios. Entonces, de acuerdo, en el primer intercambio me dio 105, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el segundo y vamos a seguir pasando uno por uno hasta encontrar cuál sería el menor y nos quedamos con esa. Seguimos. Muy bien, proseguimos con los intercambios. Ahora el par 2 y 3, si intercambiamos los departamentos 2 y 3, podemos ver cómo queda la distribución y sus costos. Vamos a ver la matriz de distancia y de flujo, como hicimos más atrás, y calculamos el costo total igualmente. Con el intercambio 2 y 4 hacemos lo mismo, la matriz, distancia y flujo. Continuamos con el intercambio 3 y 4, lo que nos da aquí el último intercambio, esta distribución de esta forma, con su correspondiente matriz de distancia y de flujo y sus costos total. Finalmente, como vimos más atrás, el intercambio 1, 3, acá así 1 y 3 es el que da el menor costo. Entonces, con una segunda interacción, porque recuerden que el método consiste en comprobar que ese costo es el menor realmente. Ahora, con una segunda interacción, comprobamos todos los intercambios pareados factibles y vemos si ninguno de esos costos de esos intercambios es menor que el anterior, que esta distribución que tenemos ya como la última. Si en caso de que dé un costo igual, entonces nos podemos quedar con la anterior, que es esta. En conclusión, si ninguno de estos costos, de estos intercambios, es menor que el costo que dio este, entonces nos quedamos. Este costo, recuerden que fue de 95. Bueno, vamos a comprobar primero el intercambio 3 y 2 de esta distribución. ¿Cómo quedaría? Recuerden, no es de la original. Ahora la original se convierte en esta distribución inicial. Y sobre esta distribución inicial es que hacemos el mismo procedimiento. Primer intercambio 3 y 2 y nos da 2, 3, 1 y 4. Reintercambiar así y hacer su matriz de distancia y de costo, vemos que da un valor de 90. Ya eso me dice a mí, como ese 90 es menor que el costo que dio esta distribución, que fue 95, ya eso me está diciendo que voy a tener que hacer una tercera interacción. Sin embargo, todavía no sé si ese va a ser el menor. Puede haber otro menor que ese, buscando estos otros intercambios. Tengo que terminarlo todo, porque no sé si alguno de esos dará menos de 90. Porque tengo que basarme en la distribución del menor costo. Pero comenzando ya esta dio menor que la distribución final anterior. Ahora seguimos con los demás intercambios con el mismo procedimiento anterior, a ver si conseguimos un costo menor. Vemos que si intercambiamos 3 y 1, la distribución quedaría de esta forma: 1, 2, 3 y 4, y ese costo ya lo teníamos antes, que es la distribución original, 1, 2, 3, 4. Por eso no hay que calcularlo de nuevo. La siguiente interacción es 3 y 4,
3 y 4, si intercambio 3 y 4, entonces esa distribución no la tenía, por lo tanto calculo sus costos con la matriz de flujo y distancia y me da este valor de 105. Intercambio 2 y 1, que es el que sigue, me queda de esta forma, 3, 1, 2 y 4, y calculo sus costos, me da 105 también. Intercambio 2 y 4, 2 y 4, no la tenía anteriormente esta distribución, y entonces calculo sus costos, 105. Intercambio 1 y 4, me queda 3, 2, 4 y 1, y esta distribución no la tenía tampoco, calculo sus costos igualmente, me da 110. Finalmente, nos damos cuenta que la primera de esta segunda interacción, primer intercambio, 3 y 2, fue el que arrojó menor costo, un costo de 90. Pero, como les dije, tenemos que hacer otra interacción, la tercera interacción, para saber si en verdad no hay más intercambios que arrojen menor costo de 90, que hasta ahora la tiene esta distribución 2, 3, 1 y 4. Entonces, pasamos a la tercera interacción, basándonos en esta distribución que nos quedó de la segunda interacción como la mejor, un costo de 90. Si aplicamos de nuevo los intercambios pareados factibles a esta distribución, nos queda 2 y 3, 2 y 3, 2 y 1, 2 y 4, 3 y 1, 3 y 4, 1 y 4. El mismo procedimiento, primero intercambiamos 2 y 3. La ventaja es que casi nunca da más de 3 interacciones. Y también otra ventaja es que si llegamos a la tercera, como vamos a ver ahora, nos damos cuenta que la mayoría de los intercambios ya se habían hecho anteriormente, por lo tanto no tenemos que calcular. Lo que tenemos que ir viendo es ya lo que hemos desarrollado más atrás, si ese intercambio, si esa distribución con el intercambio ya se ha hecho, para no tener que hacer los cálculos de nuevo. Aquí vemos, por ejemplo, el primer intercambio es 2 y 3. Si intercambiamos 2 y 3 de acá, va a quedar 3, 2, 1 y 4. Y más atrás, ustedes revisan después, se dan cuenta que ya esa distribución estaba hecha y daba un costo de 95. Seguimos con la otra, 2 y 1. Nos queda 1, 3, 2 y 4. Y también esa distribución más atrás la habíamos hecho. Y ese costo total ascendió a 120. Y así vamos con las demás. 2 y 4, esa no la habíamos hecho, queda 4, 3, 1 y 2, con su correspondiente matriz de distancia y flujo y su costo total. El intercambio 3 y 1, nos damos cuenta que ya teníamos, porque 2, 1, 3 y 4 la habíamos hecho anteriormente y daba un costo de 105. El intercambio 3 y 4 no lo habíamos hecho, queda una distribución 2, 4, 1 y 3 de esta forma. Su matriz de flujo y distancia y su costo total igual a 100. Hasta ahora ninguna de las distribuciones que hemos visto ha estado por debajo del costo de 90 que hemos conseguido de la interacción anterior. Por lo tanto, si terminamos y no aparece ningún costo menor de 90, entonces decimos que esa es la mejor distribución. Finalmente, el último intercambio pareado de esta parte de aquí nos da un costo total. Esta distribución 2, 3, 4, 1 no la habíamos hecho, nos da un costo total de 105. Por lo tanto, ninguna de las distribuciones de los intercambios que hicimos en la tercera interacción dio por debajo de 90, que era el intercambio anterior. Podemos concluir entonces que
la distribución 2, 3, 1 y 4 es la mejor distribución, con un costo total de 90, como habíamos visto. Bueno, hasta aquí le dejo un ejemplo para que lo practiquen del libro de James Tompkins, donde dice, se lo voy solamente a presentar a ver si ustedes lo logran hacer como práctica. En una planta de ensamblado, el manejo de materiales entre departamentos se realiza con una banda transportadora unidireccional de ciclo cerrado. Vemos ahí en la gráfica que va en una sola dirección de ciclo cerrado. La distribución de la estación está formada por 3 módulos de ensamble del mismo tamaño, A, B y C. Y un módulo administrativo D, un módulo de almacén E. En la figura se muestran los puntos de recolección y entrega. Estos punticos que están acá es donde se recoge el material que viene y se entrega el material que termina de esa estación de trabajo en cada módulo. Las actividades administrativas y de almacén no se pueden cambiar de lugar. Eso nos facilita bastante el problema, porque los intercambios, si esas dos, la D y la E, no se pueden mover, el intercambio lo vamos a hacer entre 3 módulos. El ejercicio anterior era más largo porque estábamos hablando de 4 módulos. Aquí tenemos solamente 3, por lo tanto los intercambios serán mucho menores. Lo único que hay que saber es interpretar bien el dibujo. Sin embargo, dice acá continuando, las áreas de montaje A, B y C sí pueden reubicarse. A continuación se presenta la distancia entre los puntos de recolección y entrega y la cantidad de cargas de tarima. La distancia está aquí entre 1 y 2, o sea, entre, vamos a ver, aquí 1 y 2 es de 60 pies, de 2 a 3 es de 90 pies, de 3 a 4 de 30 pies, de 4 a 5 90 y de 5 a 1 es de 60. Si queremos calcular una distancia, por ejemplo, de B a C, tenemos que sumar la distancia que hay acá, que hemos dicho que era 90, más 30 que de aquí, más 90. O sea que de B a C habría 90, 30 y 90, 210. Recuérdense que nos dijo que es de ciclo cerrado en una sola dirección. No puede venir por acá. Si sale de aquí para llegar acá, entonces tiene que dar la vuelta así y tiene que sumar la distancia que hay entre un departamento y otro. Eso es con respecto a la distancia. Igual con respecto a los flujos. Independientemente de que los módulos E y D no se pueden mover, hay flujo de materiales desde y hacia ellos. Como es el caso de A a E, o sea, de A va un despacho hasta el módulo de almacén. Por ejemplo, de A a C, ya eso entre un módulo de producción y otro módulo de producción, pero podemos ver algunos casos como de E hasta A, o sea, de almacén hasta el módulo A, de almacén hacia el módulo B y de almacén hacia el módulo C. Yo creo que más adelante, si ustedes desean, podemos hacer un videito con este ejercicio. Mientras tanto, hasta aquí el tema del método de algoritmo de intercambio pareado. Y en un próximo video vamos a continuar con el método basado en gráficas. Hasta aquí es la primera parte del video. Tenemos todavía 4 videos más.